acuerdan por lo menos el libro? ¿Lucas qué? ¿Capítulo? ¿14? ¿Versículo? ¿Versículo? ¿34? Tenemos diferentes versiones. Lucas 14. Mano William. Estamos en el libro de Lucas y estamos viendo cómo Lucas nos muestra de una y otra manera que Jesús es nada menos y nada más que el Mesías prometido para Israel, y para eso él acude a todas las profecías del Antiguo Testamento que había sobre el Mesías. Y nos narra cómo Juan el Bautista tenía que venir antes que Jesús, y lo hace basado en el Antiguo Testamento. Nos muestra cómo Juan cumple lo que dice la Biblia, de que tenía que haber alguien que anunciara al Mesías, y efectivamente así es. También Lucas nos muestra cómo cuando Jesús tiene 30 años, Juan el Bautista, el precursor, como se llama en el Antiguo Testamento, lo ve a lo lejos y dice: miren quién viene allá. Y dijo: viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo en ese instante dice: y este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús inicia su ministerio, miles de personas lo siguen, pero el problema es que lo siguen por las razones equivocadas. Lo siguen porque Jesús trae sanidad, trae comida. Como muchos hoy lo buscan solo a Dios cuando hay una necesidad muy grande, pero no tienen una relación con Él, no querían realmente conocerlo a fondo y por lo tanto no lo querían como Salvador y Mesías, solo como un profeta poderoso. Jesús se da cuenta de eso y dice que cambia su enseñanza y empieza a enseñar por parábolas para que solo los que tengan un corazón para Él lo puedan entender, lo puedan saber, que es lo que venimos estudiando ya hace bastante en este texto. Y finalmente Jesús, viendo la incredulidad de la gente, se cansa y dice una frase durísima de Jesús, y eso que había apóstoles y discípulos: ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? Porque a pesar de que él mostraba que tenía poder sobre la naturaleza, poder sobre las enfermedades, poder sobre el mundo espiritual, la gente todavía dudaba: ¿será que sí? Y Jesús por eso es tan fuerte en eso. A pesar de eso, Jesús sigue su recorrido, sigue con ellos, y cuando va avanzando, nosotros vemos ahora que los fariseos intensifican sus ataques contra el Señor. Ahora los ataques son más fuertes contra Jesús, es un asunto impresionante. Ahora dicen que Jesús hace todo en el nombre de Satanás, que cómo es posible que de un pueblo tan insignificante como Nazaret nazca un profeta, y lo atacan y lo atacan. Jesús responde y les dice que a sus discípulos que no hagan caso de la levadura de los fariseos, o sea, de las cosas que ellos inflan, de las cosas que ellos sacan y que no tienen realmente ningún valor. También Jesús, estamos ya llegando a Jerusalén, está muy cerca ya de la ciudad para morir, y Jesús hace cosas espectaculares ahora que está llegando allí. Jesús está haciendo milagros, sigue haciendo milagros, pero empieza a decir el énfasis, dice: voy a morir. Los discípulos están muy inquietos con eso de que su Mesías, su Salvador, muera, pero él dice: voy a morir. Y fuera de eso les dice que más bien, en lugar de estar preocupados, que dicen los fariseos, o las preocupaciones de su muerte, se preocupen cuando él regrese, cómo los va a encontrar. Y nos dio varias parábolas sobre, bueno, cuando el Señor venga, ¿cómo va a estar usted? Y eso fue impresionante lo que el Señor les quiso llamar la atención respecto a eso. El Señor también nos llamó la atención sobre que teníamos que tener muchísimo cuidado con los tiempos, que los tiempos que tenemos actualmente, el reino de Dios quiere asentarse en la tierra, y lo hace a través de personas como nosotros que predican el Evangelio, de que el reino de Dios va a crecer de una manera impresionante, que comenzó con algo pequeño como Jesús y sus discípulos, y miren lo que es hoy, y que así va a seguir hasta que el Señor regrese. Y al modo de la puerta estrecha, de que realmente solo hay dos caminos y uno debe decidir por cuál va. También los fariseos seguían atacándolo, y lo último que alcanzamos a ver ya la semana pasada es que después de la parábola de la gran cena, y dentro de la misma cena, el Señor, viendo cómo la gente lo seguía, después de salir de la cena, miles de personas lo seguían, se volteó y les dijo: ¿ustedes quieren seguirme a mí? Eso tiene un costo, no es plata. ¿Están dispuestos a renunciar a ustedes mismos para seguirme? Y la semana pasada vimos el costo, lo que cuesta seguir a Cristo. Y hoy vamos al Lucas capítulo 14, versículos 34 en adelante. Lucas
14:34 en adelante. ¿Están ahí? Bueno, listo. ¿Ustedes les gusta la sal? ¿Les gustan las cosas saladas? Unas papitas saladas con carne. Uy, buenísimo, toda una ternera. Impresionante, ¿sí o no? Muy rico. Pero ¿qué pasa si la sal no diera sabor? Sería terrible. Y hoy vamos a hablar de dos cosas. ¿Qué pasa cuando la sal pierde el sabor? Usted dice, pero esta es una iglesia, que vamos a hablar de la sal. Vamos a hablar de la sal. Es más, le voy a decir que usted es salado. Con eso le voy a decir todo. Pero no en el sentido que usted piensa. Eso por un lado. Y por el otro lado vamos a hablar de algo impresionante. De una tarea que el Señor coloca a los que realmente entienden qué es la sal. Y hoy vamos a hablar de esas dos cosas en esta predicación. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Señor, que tú obres como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Por eso a ti la gloria, el honor, la honra, la alabanza, Señor. Perdónanos por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Ayúdanos a poder, Señor, realmente a través de lo que vamos a hablar, expresar con claridad tus ideas. Ayúdanos en ese aspecto para hacerlo bien. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo que habla, Señor, y ayúdanos a tener un corazón dispuesto a obedecer lo que vamos a ver. Gracias, Señor, por una vez más la oportunidad de predicar y enseñar tu palabra. Y en Cristo Jesús dejamos este mensaje. Amén y amén. Cuando llegamos al Evangelio, a Lucas capítulo 14, versículo 34, Lucas tiene dos paralelos, significa dos textos iguales en otros libros. Tiene Mateo 5:13 y Marcos 9:50. Y vamos a estar usando los tres textos, pero principalmente Mateo y Lucas. Y vamos a comenzar con Lucas, donde estamos. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? Él dice, buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? Entonces uno queda como loco. ¿Pero qué tiene que ver la sal literalmente conmigo? ¿Qué tiene que ver la sal con nosotros? Y la verdad es que tiene que ver muchísimo. Para entenderlo nos toca ir a Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo 5, 13. Recuerden, estábamos en Lucas 14, 34 y ahora vamos a Mateo 5, 13. Ahora usted dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues Mateo sí lo dijo clarito. El hecho de que aparezca en tres pasajes significa que Jesús habló mucho de esto, literalmente, y significa que fue una temática que repitió varias veces. Mateo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¡Wow! El Señor va a empezar a hablar. Ya, ahora sí, ya. Ya pasó. Va a empezar a hablar de la sal. La sal era absolutamente común en esa época. Y si la traemos hoy en una predicación, es porque la sal son personas. Las personas, dice, nosotros tenemos un ingrediente en nuestra persona que Dios llama sal. Un ingrediente que usted tal vez no distingue y no entiende. ¿Y cómo funciona mi sal? Usted es un tipo salado. ¿Me entiende? Usted es salado. Y usted tiene ese ingrediente. Y Dios quiere que ese ingrediente usted lo use en este mundo. Y es más, por eso dice, vosotros sois la sal de esta tierra. ¿Está claro? Y por eso es que vamos a hablar de la sal de la tierra. ¿Listo? Ahora, pero para entender el asunto de la sal, usando Lucas y usando esto, en Lucas decía que buena es la sal. Ahora, para entender que la sal es algo tan importante en la Biblia, siempre fue algo en la Biblia, la sal era algo muy valioso. Hoy en día usted, pues el kilo está como a 6,000, no, estaba, bueno, algo así, 3,000 algo, está barato. Mire, es tan importante que usted usa esa palabra todo el tiempo fuera de la mesa. Y es bíblico usarlo, y voy a explicarle cuánto. ¿Sí sabe que a los soldados romanos se les pagaba parte de su trabajo con una porción de sal?
¿Y sabe cómo se llamaba cuando les pagaban a los soldados romanos con la sal? Se llamaba el salario. De ahí sale la palabra, ¿ok? De ahí sale la palabra salario. Me pagaban con sal. Por eso es, te quiero, hoy menos mal que no viene, menos mal que no es en sal, hoy le pago porque es terrible. Entonces, en la antigüedad la sal se ofrecía a los invitados a una comida. Ejemplo, yo quería invitar a alguien, le llevaba un poco de sal. Ah, ¿me estás invitando? Sí, claro, esa es la forma. O sea, era una invitación para que me entiendan. También otros lo hacían como, si yo llevaba sal a un pueblo y decía, yo quiero protegerlos a ustedes. Uy, en las ofrendas que se daban, algunas eran sazonadas con sal. Y Dios hizo pactos con Israel con sal. Si usted quería sellar un pacto, usted traiga un poco de sal, yo traigo otro poco de sal y lo hacemos. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 13:5. Ahí está, 2 de Crónicas 13:5. Dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él, a sus hijos bajo pacto de sal? Imagínense, nada menos que el asunto en que Dios confirmó que le iba a dar a David el reino de Israel fue a través de un pacto de sal. Significa que Dios mismo la trajo y dijo, esto es una confirmación de que esto está sellado. Eso es para entender que su uso en ese tiempo era muy importante y muy valioso. Y entonces, claro, uno dice, wow, ¿qué hace la sal? Normalmente la sal tiene 3 aspectos. Primero es un antiséptico. Es un antiséptico. ¿Ok? Significa que preserva, quita lo que está mal, lo mata y permite que esté bien. Por ejemplo, usted ha comido ese pescado seco. ¿Qué le echan encima para que para secarlo? Montones de sal. Bueno, a mí no me gusta, pero yo veo que eso lo cuelgan, le peten sal y nada que ver. Pero para eso funciona, es un antiséptico. Es una sustancia también la segunda cosa es una sustancia que provoca sed. Y obviamente a veces, uno de los ejemplos que se daba es que cuando los soldados romanos tenían que llevaban sal, probaban un poco de sal para que les diera sed y para que el cuerpo ingiriera mejor el agua. Era la forma de hacerlo. Usted escucha eso hoy en otra forma. Usted le venden el Gatorade, sales minerales. La misma vaina, solo que ahora lo hacemos más modernamente para hidratarnos, para una mejor hidratación. ¿Ok? Y la otra cosa es para dar sabor a los alimentos, que eso si usted coge esas papas con morcilla, espectacular. Si usted coge y echa eso y eso le da sabor a los alimentos. Y esos son los usos que normalmente las personas le dan a eso. Y uno dice, ¿cómo puede hacer eso? Sabiendo que yo soy la sal del mundo, la Biblia dice que nosotros somos el antiséptico del mundo, somos los que limpiamos el mundo, con los que nos preservamos, influimos en el mundo para que no contamine más. Estamos ahí y frenamos la corrupción que hay alrededor. Ese es el sentido de ser la sal. Su presencia evita. Ahora la presencia sí, eso está pasando en su vida, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Cómo pasa eso? Un ejemplo. Usted está en una conversación en su empresa y todos empiezan a ser groseros. Usted dice, espere, ¿por qué hablamos así? O sea, respetemos, eso no le agrada a Dios. Usted se para en la raya. Si la gente lo tomó en serio y usted fue serio y usted es un buen testimonio, la gente dice, delante de esa persona, ahí no. Entonces usted sin quererlo, o más bien queriendo, usted evita que lo que están haciendo se propague más. Usted es como un freno, algo que preserva que no se siga contaminando más, porque ya con usted lo frena de esa manera. Y en ese sentido nos habla acá. También dice que produce sed, y lo que debería pasar ahí en ese texto es que nosotros deberíamos hacer que otros, al vernos a nosotros, sintieran deseos, ganas, sed. ¿Pero sed de qué? Sed de Dios. Nuestra presencia debería ser que las personas sintieran muchas ganas de conocer a Dios, de meterse con Dios. Y la tercera que vimos, ¿cuál era la tercera? Es un compuesto para los alimentos. Y obviamente, ¿qué significa? Que hace la diferencia. Cuando usted le echa sal a algo, hace la diferencia.
Te dice, uy, sabe nada sin sal, no sabe nada insípido. Pues. Pero cuando lo he hecho, dice, uy, esto es totalmente diferente. Ahora yo le pregunto para molestar nuestras conciencias. ¿Usted hace diferente el mundo que lo rodea? Si todo el mundo que lo rodea es igual, no pasa nada, su presencia no influye en nada, ¿usted es el antiséptico del ambiente que lo rodea? ¿Usted es el que frena el pecado, el que llega y dice, no, esto no avanza, esto quieto acá con esto? ¿Somos esa clase de personas? Y a veces debemos decir que es complicado. Somos diferentes, se nota la diferencia en que somos creyentes y los otros no lo son. Y a eso es a lo que se refiere el Señor. Tanto en Mateo como en Lucas como en Marcos, en las 3 escenas habla exactamente de lo mismo. ¿Significa, estamos ejerciendo alguna influencia afuera? Dios lo da como un hecho. Dice, y Mateo lo da como un hecho, dice, vosotros sois la sal del mundo. De una, o sea, él no dice, ustedes van a ser la sal, ustedes pueden ser la sal, ustedes ni siquiera lo duden, lo manda de una, ustedes son. Están diseñados, así nos dice, para ser la sal en este mundo. Entonces la próxima vez que le digan, usted es un salado, dígale, sí, espiritualmente lo soy. Claro, tengo la función de salar el mundo, literalmente. ¿Cómo? Con la gracia de Dios. De eso se trata. ¿Está claro el concepto que estamos diciendo? Bueno. Entonces, volviendo a Mateo 5:13, que estamos ahí, dice, pero si la sal se desvaneciese, ahí en Mateo, estamos en Mateo 5:13, ¿cierto? Dice, si la sal se desvaneciese, ¿con qué será? Salada. Después de que el Señor afirma que nosotros somos, no que la sal de la tierra, y el Señor empieza a hacer una advertencia, pero ¿qué pasa si la sal se desvaneciese? Ahora hablemos de química. ¿Cuántos estudiaron química en el colegio? ¿La sal puede perder su sabor o nunca pierde su sabor? Es una pregunta de química elemental. Dice, a mí el profesor me pasó, pastor. Normalmente no era mi materia favorita. Ya me doy cuenta que no, para nada. La sal nunca puede perder su sabor. Nunca. Siempre va a salar. No puede hacerlo. Pero puede ser una sal de menor calidad, combinada, contaminada con otras cosas. Eso sí puede pasar. Por ejemplo, la sal del Mar Muerto solo se rescata un 30%, o sea, la que sacan del Mar Muerto, que es de ahí solo el 30% sirve. La otra es una sal que está contaminada por muchas otras cosas que tiene el Mar Muerto y que no tiene la misma calidad del asunto. Y eso es porque hay cosas que la contaminan y la toman y no se puede purificar más allá de eso. Ahora, ya que nosotros somos la sal del mundo, ¿ok? Y dice vosotros, wow, eso implica nosotros, wow. Si nosotros, creyentes, somos la sal del mundo y no estamos salando el mundo, ¿qué va a hacer Dios? Y eso es una pregunta compleja. ¿Con qué será salada? ¿Cómo vamos a salar el mundo cómo va a ver algo distinto y diferente si nosotros no hacemos la parte que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo el mundo va a entender quién es el Señor si yo, que sé que tengo, yo soy el que le pongo sabor a la vida? Sabor bíblico, ¿no? O sea, sabor cristiano a la vida. Si yo no lo estoy haciendo, dígame quién más va a poder hacerlo si somos los que estamos en la tierra, representantes de Cristo. ¿Quién entonces lo va a hacer? La Biblia dice entonces, ¿con qué será salada? ¿Con qué se va a salar el mundo? ¿Que el mundo cómo va a aprender la diferencia? ¿El mundo cómo va a aprender algo distinto? Y la respuesta es no hay manera de aprenderlo, no hay forma. Entonces viene la pregunta cruel para nosotros. ¿Usted y yo estamos salando el mundo? Eso significa
que nosotros tenemos la obligación, porque aquí lo da como un hecho el Señor, de que en todos los ambientes donde estamos, la gente que nos rodea debe conocer que nosotros somos diferentes, que nosotros somos alguien que rechaza, que es antiséptico, que limpia lo que está y no permite que sienta posiciones, que se sienta en la raya y la gente entiende y la gente actúa diferente y logramos que actúen, así no se conviertan todavía, logramos que actúen diferente porque ven la diferencia en nosotros. ¿Eso está pasando en su vida? ¿O en la mía? Ahora, la vaina es que si no está pasando es complicado, porque entonces el Señor cuestiona, dice, entonces ellos, ¿cómo van a conocer al Señor si nosotros, que son los que tenemos que hacer eso, no lo estamos haciendo? Yo tengo la sal para darle sabor a la vida y no se la doy a ellos. ¿Pierdo? Yo estoy incumpliendo, estoy pecando contra el Señor. Y eso es grave. Pero más grave es lo que dice después. Eso sí es todavía más pesado. Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No sirve más para nada. Wow, si nos volvemos insípidos, ojo, insípidos. Si dejamos de verdad tener ese poder de la palabra y sazonar el mundo y hacerlo, ayudarlo a cambiar, a transformar. Si nosotros llegamos a volvernos de esa manera, el Señor lanza una fuerte advertencia. Entonces, ¿para qué queda sirviendo uno? Para nada. ¿Cómo ustedes pueden saber, y ojo con eso, ahora usted dice, ¿cómo sé que yo sí estoy salando el mundo, pastor? Hagamos la encuesta del salado, ¿listo? O sea, para saber si usted sala el mundo. El mundo, por un lado, necesita desesperadamente el Evangelio. Eso es algo que debemos dejar claro. Yo le pregunto, ¿usted está comunicándole al mundo el Evangelio? Empezando por ahí, usted le habla a otros del Señor, básicamente es lo que está diciendo. La forma más, y la bíblica y la oficial para todo el mundo, es ir y hacer discípulos. Háblale a la gente, cuéntele de Cristo. Y eso es la forma en que nosotros ponemos sal en el mundo. Esa es una de las maneras, pero la más fuerte, la más expresiva en la Biblia. Y ahora el Señor nos dice, vaya y predique el Evangelio. Hágalo. Entonces pregunto, ¿estamos hablando el Evangelio? Contándole a otros, mire, hay alguien que lo está buscando. Esa es la forma de darle sabor a la vida a esa persona. Y de esa manera debería ser. Pero si no, para nada, una traducción dice, para nada es buena ya. Ya no sirve para nada. Uy. Wow. Si usted dice que es cristiano, pero no vive de acuerdo al carácter de Jesús, está negando la naturaleza esencial del cristiano. Si usted que es el que tiene que dar el testimonio y no lo da, wow. Entonces la primera cosa que mostraría que no estamos hablando del mundo es que no estamos comunicando el Evangelio a través de la vida. No hay testimonio de nuestra parte hacia afuera. Pregunto, ¿lo estamos transmitiendo? ¿Tenemos un testimonio hacia afuera? Y segundo, por no hacerlo, sufrimos algo. Por no estar haciendo esa parte. Aquí dice, solo sirve para ser echado fuera y pisoteado por los hombres. ¡Wow! ¿Qué significa? Que todo el mundo pasa por encima. Que Dios no es respetado y que la gente nos ve como, eso no es nada, chon, y pasan. Y en lugar de nosotros influir, estamos aplastados por el mundo porque sentimos que, ay, no puedo. Y ese es lo terrible del asunto. La Biblia está llena de responsabilidades de nosotros de hablar la palabra de Dios. Ojo, aquí no está diciendo que usted pierde la salvación. Aquí está diciendo algo que es una verdad muy triste y muy bíblica. Que nos convertimos en cristianos inútiles. Y déjeme decirle algo, que ese es un plan satánico. Satanás sabe que usted no lo puede mandar al infierno porque usted es creyente y es salvo. Pero Satanás sabe que la mejor manera de molestarlo a usted es que usted sea un inútil cristiano, que no sirva para lo que Dios lo hizo, que no haga lo que Dios le mandó. Y entonces, usted sin quererlo, pero haciéndolo, está haciéndole, así como dicen, morcillas al diablo.
Y eso es lo que está diciendo ahí. ¿Para qué queda sirviendo usted? Para nada. Es un tengo el título, pero ahí. Y por eso el texto es tan fuerte, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Ahora, también hay una ilustración sobre esto, que en esos tiempos, la sal que no era pura, la sal que no se podía refinar, que estaba demasiado contaminada, que parecía más bien arena en lugar de sal, la usaban para rellenar las carreteras. Entonces, ¡ay, que hay un hueco acá! Venga, tráigalo, que salga esa. Y pum, y se llenaba la sal con eso. Imagínese eso. Todavía se usa actualmente llenar carreteras con sal. Impresionante. ¿Y qué pasaba? Pues pasaban por encima, la pisoteaban, porque no servía para nada. Era una sal que no, todavía tenía el sabor a sal, pero no producía lo que tenía que producir. Y eso es lo que ocurre cuando no hacemos la parte que tenemos que hacer. El mundo pasa por encima y en lugar de estar produciendo y haciendo cosas en la gente y en la sociedad, no producimos nada para el Señor. Entonces yo le pregunto, ¿la sal tiene sabor en su vida todavía? ¿Está salando usted este mundo? Se quedaron como callados. ¿Están bien? Wow. Y por eso habla el Señor ahí de que será echado fuera, hollado, pisoteado, aplastado, que básicamente es eso. Literalmente es lo que significa. Y es porque me he vuelto insípido. Insípido. ¿Está claro el punto, señores? Bien. Menos mal que está claro el punto. Volviendo a Lucas, ahora volvamos a Lucas, el 14. Dice lo mismo, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír dice, la verdad, ¿sabe qué? No sirve para nada y se echa afuera, no, es inútil. Absolutamente inútil. Ahora, con eso en mente, de que yo soy responsable de coger e influir sobre el mundo, de tener, porque eso es lo que está diciendo el texto, yo tengo, la Biblia lo da por un hecho, vosotros sois presente continuo, hoy, mañana, mientras tenga vida con Cristo, usted y yo tenemos que hacer eso. Entonces llega el capítulo 15, que se llama la parábola de la oveja perdida. Wow, wow. ¿Cuántos han tenido ovejas? Yo he tenido cabras, pero bueno, en la iglesia, obviamente. Ovejas y cabras. El Señor habló mucho de las ovejas porque en Israel había crianza de ovejas, era normal. Había muchos pastores de ovejas que estaban allá, así que el Señor utiliza este vocabulario porque la mayoría conoce. La gente llevaba sacrificios al templo, llevaban ovejas, así que el contacto con las ovejas era normal y la gente sabía cómo eran las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Tercas y tontas. ¿Y el Señor cómo nos dice a nosotros? Las ovejas de mi prado. O sea, no sé si la entendieron, pero básicamente es... O sea, tontas y tercas. Las ovejas son fácilmente manipulables, pero también cuando son tercas hacen lo que se les da. Y se estrellan y no hay quien las saque de sus ideas. Y Jesús se va a referir a eso. ¿Y eso qué tiene que ver con la sal? Ya vamos a mirar que tiene que ver mucho con la sal. El texto comienza en Mateo, también está en Mateo, está en Lucas y está en Mateo en los dos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Vamos a Lucas 15, 1 y 2. Y entonces Jesús, que está dando estas enseñanzas, dice que se acercan los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos, los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Uy, wow. Y el texto comienza con una historia increíble. Jesús se va acercando a Jerusalén y el tono de las ofensas de los fariseos y de los publicanos sube. Dice que y sube terriblemente. De los fariseos y los escribas, sube contra Jesús. Y resulta que se ponen a ver a Jesús y ven a Jesús con la gente que nadie se metería. En la cultura judía, meterse con los publicanos eran los cobradores de impuestos. Y los odiaban a morir. ¿Se acuerdan de este señor bajito? ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. El tipo era un cobrador de impuestos. ¿Por qué lo odiaban tanto? Porque el tipo era un cobrador de impuestos. Y si eso qué tiene de malo, trabajar en la DIAN es muy digno.
Pues era muy digno, pero el problema en esa época es que la DIAN de esa época le decía a usted, usted a mí me da 5 pesos, usted cobre ahí para arriba lo que quiera. Y usted era un judío que le cobraba a su pueblo, uy, voy a cobrarle 15. Y usted abusaba. Y eso, y la gente se daba cuenta. Decían, el imperio le pide 5 y a mí me roba el 10 por derecha. Entonces, obvio, eran personas absolutamente odiadas. Entonces, comer con un publicano en la cultura judía era un grave pecado. O sea, usted metiéndose con semejante gente, chusma, chusma, una vaina así. Y lo otro es la palabra pecadores. Si usted tenía un vicio evidente, usted tomaba, hoy en día sería tomar, fumar, drogarse, alcohol, juego, mujeres, y evidente, evidentísimo. A usted no le, usted de una vez los tildaban y le decía el pecador, la pecadora. ¿Y sabe qué hacía la cultura, sobre todo los fariseos y los escribas? O sea, la parte espiritual de Israel, decían, no nos juntamos con esa gentuza, a metros con esas personas. Ush, solo sentarnos con ellos nos contamina. ¡Ja! Resulta que estos que se la pasan, fariseos y escribas, mirando qué hace Jesús, de pronto se ponen a observarlo y se dan cuenta que Jesús está, ojo con eso, está en una casa recibiendo pecadores y comiendo con los pecadores, untándose con esa gente. Y se ofenden mucho. Y dice que vinieron para oírlo, pero más para oírle, para chismear qué estaba haciendo Jesús. Y dice el texto que estos publicanos, que eran personas que eran malas para los ojos de la cultura judía, los rechazados y los pecadores que eran rechazados, Jesús estaba con ellos comiendo en una mesa. Terrible. Y eso es duro para ellos, es decir, ¿cómo se le ocurre a Jesús eso? Si Jesús fuera un maestro, dicen en otras partes, él no se juntaría con esa gente. Y era porque los fariseos y los escribas tenían una falsa religiosidad, se creían muy espirituales, pero no entendían la esencia de lo que es ser un creyente. La Biblia dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y los fariseos y los escribas no amaban al prójimo, solo se amaban a sí mismos. Y ni siquiera amaban a Dios. Entonces dice el texto que empezaron a murmurar. Nunca fueron contra Jesús, sino empezaron a criticarlo por debajo de cuerda. Terrible. Y entonces el texto también nos dice que entonces Jesús, viendo lo que pensaban, porque es que no vienen directo a Jesús, solo chismean. Pero Jesús siempre puede leer los pensamientos. El problema de pensar delante de Jesús, o incluso ni siquiera delante de Jesús. No necesito ni estar delante de Jesús para que Él sepa qué pienso. Imagínense el problema. Jesús, sabiendo lo que había en los corazones, entonces dice, entonces Él les refirió una parábola. Significa, Él le dijo, te dedico lo siguiente. Esto es lo que está diciendo. Sabiendo, dijo, voy a hacer una parábola solo para ti. Te la dedico con sentimiento, básicamente es eso. Ush. Ahora, ¿por qué Jesús hizo eso? Porque los fariseos, al rechazar a las personas, a los publicanos y a los pecadores, estaban cometiendo un pecado que se llama acepción de personas. Diciendo, yo no me meto con esa gente, olvídese, no se merecen que yo les hable de Dios. No quiero que le hablen de Dios a esas personas, no quiero que... Ush. Y es terrible. Es decir, ellos eran arrogantes, engreídos, tenaces, o sea, tenían apodos, son apodos que le ponía a la gente. ¿Qué tal llamarlo a usted el pecador? Significa que tenían su propia justicia, su propia religión. Y aunque eran súper religiosos, no daban con Dios. Ni Dios estaba con ellos. Eso también tiene que quedar bien claro. Pero la Biblia dice que Jesús, ¿a qué vino? A salvar a los que se han perdido, ¿cierto? Y ellos nunca entendieron eso, que el Señor y el plan de Dios es salvar a los que se han perdido, hallar a los que están potencialmente en peligro de ser un perdido para siempre. Ahora, peor, Jesús comía con ellos. En ese tiempo la comida significaba amistad y comunión, cercanía con las personas. Y aquí está diciendo el texto que decía Jesús, yo no quiero, los fariseos y los escribas decían, no quiero tener comunión con personas así. Te dice, uy, qué gente tan sectaria, ¿y a usted no es igual? ¿Hay lugares a donde usted no va?
Hay gente a la que usted tiene con apodos, los o las. Hay gente que usted desprecia y con la que dice, uy, no, ¿qué tal uno por allá? ¡Ja! Los nombres han sido cambiados para no la susceptibilidad de nadie. Nos parecemos a veces a ellos. Y el problema es que nosotros dicen que somos cristianos y el cristiano no hace acepción de personas. Dice, uy, ¿qué tal ir por allá donde los homosexuales? Es que allá en ese lugar solo siempre atienden solo homosexuales. Yo no voy por allá. Entonces, wow, piense, ¿tiene usted grupitos así a los cuales usted, a metros conmigo? ¿Me contaminan si me voy por allá? ¿Sí? Gente que a sus ojos les parece sucia, pequeña, despreciable, como muy cochinos al lado mío. Uy. Y Jesús dice exactamente lo mismo de los fariseos y de los escribas. Pero para empeorar las cosas, Mateo lo pone más grave, Mateo 18. Entonces Mateo dice, como le dijera, eso es Mateo 18:10. Mira que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Dice, ¿está hablando de qué? ¿Niños o de qué? Dice, ¿de qué está hablando ahí? Si usted mira hacia atrás, usted no encuentra que esté hablando del niños ni de nada de eso. Y es más, es la misma parábola. Está hablando de las mismas personas. Y dice, pilas con menospreciar, con mirar por menos a estos pequeños, habla de los pequeños al mundo. Cuídense de menospreciar, de pensar hacia abajo, significa la palabra literalmente, de aquellas personas, o sea, de que ustedes se consideren superiores a otros, cuando la Biblia dice que ninguno de nosotros, que considerándonos a nosotros mismos, que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Dice, pilas con eso. Para Dios, dice, Mateo comienza diciendo eso antes de entrar a la parábola. A uno de estos pequeños, significa a uno de los que a los ojos del mundo parece que no tuviera mucho, a los despreciados, a los que tradicionalmente se desprecian. Que en el mundo son muchos grupos. Depende de donde usted viva. Por ejemplo, en ciertos lugares los gitanos son los despreciados, en otros son los pobres, en otros son los de cierto color, los de cierta raza, dice pilas con despreciar eso. Dice pilas. Así comienza la advertencia. Para entrar a la parábola en el versículo número 12, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y las dos escenas hablan exactamente de lo mismo. Estoy en Mateo 18, 11 y 12. Solo para ver cómo inicia uno y el otro. Wow. Y entonces, usando Mateo, que dice Mateo 18, 12, dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una se descarría de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y entonces él dice, ¿qué os parece? Consideren lo siguiente. ¿Ustedes qué harían si tuvieran 100 ovejas y una de ellas va y se les pierde? ¿Qué harían ustedes? ¿La dejan que se pierda? ¿No hacen nada para rescatarla? ¿Qué harían ustedes? Y hace la pregunta a los fariseos y a los escribas, porque les está mandando la parábola a ellos. Dice, ustedes tienen 100 ovejas, se les pierde una, ¿usted qué hace? Y está hablando de algo que ellos practicaban. ¿Qué hacían los fariseos y los escribas si les perdía una oveja? Ir a buscarla. Eso es lo que hacían, ir a buscarla. Ahora, ¿por qué la buscaban? Porque la consideraban valiosa. Valiosa. ¿Quiénes son las ovejas en la Biblia de los cuales el Señor está hablando? Porque Él habla de buscar lo que se había perdido. La gente, las personas, los seres humanos. Ahora, si una oveja humana es valiosa para un escriba y un fariseo, ¿cuánto más para Dios un ser humano es valioso? Y en ese sentido es que lo dice. Por eso dice acá en
en la parábola, ¿no dejará acaso las 99 en las montañas e irá a buscar a la extraviada? Uy, así lo dice una traducción del texto de Mateo. ¿No dejará acaso las 99 y será a ir a buscar a la que se descarrió? Ahora, las ovejas se pueden descarriar por muchas cosas, son tercas, es la verdad, son bien cerradas a ratos. No ven los peligros, hay un hueco y ¡pum! Saltan y ¡pum! Se parten una pata. Meten una cosa que les pasa es que meten el hocico en huecos y se quedan atoradas ahí. Y es por tontas. Y por eso las ven como muy tonticas para hacer esas vainas. Y es terrible. Otras veces se le ponen animalitos encima, se le pegan y ella no se los quita. Ella se deja que ella no hace nada ni por esas vainas, nada. Y eso pasa con las ovejas, imagínense con los seres humanos. Entonces el Señor pide que reflexionemos cuáles son nuestras reacciones con esas personas. Ojo, a cuáles personas les damos valor y a cuáles no. Y cuáles las reacciones con las personas a las que no valoramos. Porque Dios dice, pilas, yo sí los valoro. Y me molesta, me ofende cuando ustedes miran con menosprecio a uno de estos pequeños. Si una mujer tuviera un collar de perlas finas, no. Si una mujer tuviera un collar de perlas y se le perdiera una pepita, ¿qué haría? Pues buscarla, y Jesús le quiere explicar a ellos que eso es lo normal que haríamos. Y que entonces Él dice, ¿cómo no voy a buscar yo a las personas? Y ese es el punto. Y en este caso dice acá, yo dejaría las 99, y en la práctica lo hacían, y se iban a las montañas a buscar a la perdida, porque decían, esto tiene que estar en algún lado, y empezaban a buscar a la perdida. Hasta que y la idea era encontrarla, la oveja perdida. Ojo el punto, el pastor podía tardar días y se obsesionaba hasta encontrar la oveja. Decía, no la puedo perder, era algo muy valioso. Solo paraba si la encontraba muerta. Era la única forma de no traerla. Y ya desistía si definitivamente pasaban muchas cosas y no podía verla. Pero en Mateo, en el 18:13 dice, Mateo 18:13, miren esta belleza. Y si aconteciere que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. En el otro original dice, y si llega a encontrarla, ¿sí sabe que existe la posibilidad de que no la encuentren? Hay una posibilidad de que no la pueda encontrar. Y eso suena triste, pero es la realidad. Existe la posibilidad de que tal vez no podamos encontrar esa oveja. Pero el Señor dice, bueno, pero si la llegara a encontrar, wow. Nomás piensen en algo cuando se pierde un niño en Bogotá o en todos estos lugares. ¿Qué hace la gente para encontrarlo? De todo, ponen avisos, ponen esto, porque es algo importante, es algo valioso, perdí algo que es muy valioso. Ahora imagínense cuánto vale un alma para Dios. Eso es de un valor incalculable para el Señor. Ahora, los fariseos y los escribas critican a Jesús por buscar esas almas que están llevadas, perdidas, totalmente, que nadie las quiere buscar, ni la sociedad. Es más, se supone que los fariseos y los escribas conocían de Dios, sabían del Señor, sabían sus mandamientos, sus mandatos, sabían que el Señor amaba a la gente, que había que buscarla y no se les dio la buena voluntad de hacerlo. Y se creían buenos, sin cumplir esa parte. Es terrible. Ahora, pero aquí dice que si él llegara a hallarla, porque es condicional, si llegara a hallarle oveja, ¿cuál es la reacción? Dice que viene una alegría, una felicidad increíble para el pastor y para la oveja. Para la oveja, porque dice, yo estaba ya muerto acá, prisionero, sentía amarrado, estaba llevado. Y para el pastor, porque lo que se le había perdido tan valioso, lo ha hallado de nuevo. En ese sentido está pensando en los niños o los pequeños que están ahí. Habla de sus discípulos, ahí habla de los dos. Por eso en Mateo 18:14 dice, así también
No es la voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda. El deseo de Dios no es que... Por eso la Biblia dice, no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Está en el corazón de Dios, es el deseo de Dios. ¿Todos se van a salvar? No. ¿Dios desea que se salven? Sí. ¿De qué depende? De que depositen su confianza en el único que lo puede salvar. Y básicamente el Señor está diciendo a nosotros que como ese pastor de la historia, nosotros que somos los discípulos del Señor, debemos ir detrás de esa persona perdida, aunque se trate de alguien insignificante a los ojos de la sociedad o peor, de nosotros mismos. Eso es lo que está diciendo. ¿Eso está claro? Debemos ir detrás de la persona perdida, aunque se trate de alguien insignificante. Uy. Significa, nosotros seguimos la tarea que un día el Señor comenzó, de venir en persona. Eso es lo increíble. ¿Quién vino a buscar las ovejas en persona primero? Jesús. Ahora Jesús dice, ahora los dejé a usted para que ustedes sigan la tarea que yo comencé. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué vimos antes? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Quiere saber si usted de su sal todavía sala? Vaya y busca a los perdidos. Vaya, golpéeles. Trate de ponerles la sal, la gracia de Dios en su vida. Dios lo hace, pero usted es el instrumento. Vaya, vayamos, dice el texto. Esa es una forma de demostrar que quiero salar este mundo, porque básicamente está hablando que salemos el mundo. Y esa es la manera en que está obviamente mostrando el texto que nosotros lo hagamos. Ahora, ¿cuál es la emoción de este texto? Aquí el texto lo narra mejor Lucas, la emocionada que se pegó. Eso se llama Lucas 18, 13. Y si aconteciere que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Estoy en Mateo, perdón, todavía estoy en Mateo 18, 13. Vamos a Lucas, perdón, es que es Mateo todavía. Ya todos perdidos, ¿qué dice ahí? La señora dijo, no encuentro. Perdón, aquí está la opción. Versículo 5, Lucas 15, 5. Y dice que la pone sobre sus hombros, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, les dice, gozaos porque he encontrado mi oveja perdida. Uy. Ahora, si usted encontrara una oveja rebelde y torpe, ¿usted qué le haría? Y usted lleva un palo en la mano. La tendencia de nosotros es atacar al que se ha ido lejos, darle duro. Pero la de Jesús no es esa. Y la que hace alguien que quiere ser su discípulo genuinamente no es esa. Dice que sí, está perdida. Eso no quita que por la razón por que se haya perdido es otra cosa. Pero dice que cuando la encuentra, la recoge y la lleva en sus hombros. En lugar de darle duro, dice, hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque la oveja si está por allá perdida es que por allá se rompió una pata, está enferma, está agotada, no ha comido, está vuelta a nada. Y en lugar de cogerla y darle duro para que aprenda y respete, dice que la coge, la carga en el hombro y dice, venga, yo le voy a ayudar. Y la lleva para la casa. Y la lleva otra vez al redil. La vuelve y la pone donde comenzó. Y dice que viene y llama a los amigos. El texto dice ahí que el Señor va entonces a llamar a todos los amigos como está ahí. Y le dice amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice, estoy feliz, quiero que sepan que la encontré, tengo tanto gozo, es una cosa espectacular, es algo tan chévere, la encontré. Y ese era el gozo de Jesús. Ahora Jesús le está hablando, recuerden, a los fariseos y a los escribas y les está diciendo, ustedes me juzgan
Porque busco a los pecadores, a los insignificantes, a los pequeños, a los despreciados. Casi que podemos decir a los cojos, los mancos, los ciegos, como también está en otros textos. A los que nadie quiere, a los que no quiero ni tocar, a los que ni siquiera quiero comer. Y ustedes me juzgan por eso. Pero ustedes mismos, cuando tienen una oveja que se les pierde, la consideran valiosa. ¿Por qué no consideran a los seres humanos más valiosos que a los animales? Es absurdo y ridículo. Es una cosa muy común hoy amar más a los animales que a los seres humanos. Es una cosa salvaje eso. Y entonces Él los cuestiona. Y les dice, ¿a qué juegan con eso? Y dice, al contrario, el hecho de que yo lleve a cabo esa labor, de que voy al mundo que está perdido, a las ovejas descarriadas, a los que nadie quiere, cuando alguna de esas, porque dice, hay posibilidades de que no regrese, de que no vuelva, de que no la encuentre, pero cuando una de esas, dice que el pastor de las ovejas lo coge, la echa al hombro, la consiente literalmente, la carga para que no sufra más, la lleva, la pone en el redil y hace una fiesta para decir, he encontrado a mi oveja. Y habla de la actitud que debemos tener cuando una de esas personas llega al Señor. Cuando alguien que consideramos que es perdido, que no tiene esperanza, que está vuelto nada, finalmente llega al Señor. Y todo porque el Señor cumple un mandato que Él mismo estipuló en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ahora usted tiene que mirar la cara de los fariseos y los escribas en ese momento, que el Señor le dice, ¿acaso yo no vine a buscar a los que se habían perdido? ¿No es esa la labor? ¿No es ese el punto a lo que yo vine en estos lados? ¿Y cuál es la respuesta? Pues por supuesto, a eso fue lo que vine. Literalmente a eso fue que el Señor, por eso es que el Señor estuvo aquí en la tierra. Y por eso es tan importante el texto. Y dice, así habrá más gozo en el cielo. Y ahora Él habla, pasa de la tierra al cielo. Dice, si acá en la tierra el pastor que encuentra a la oveja hace una fiesta humana y viene y le cuenta a todos, qué bendición, encontré mi ovejita, mire, y habla de mi ovejita. Ahora Él lo lleva a lo espiritual y dice, ahora ¿sabe qué pasa en el cielo cuando un alma perdida en un mundo descarriado, la buscamos? En este caso el pastor Bus la buscó, la encontró, la halló, la cargó y la trajo. Dice, ¿qué es lo que Dios dice que se experimenta? Entonces Él lo dice con una claridad increíble. Él dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se goza de la salvación del pecador y el gozo suyo contagia el cielo. En el cielo hacen una fiesta cuando un pecador se arrepiente. Eso es algo increíble, todos se alegran ¿de qué se están alegrando? De que Dios, de la obra de Dios en esa persona. No de usted, ¿ok? No es que usted diga, ay, me están tomando fotos, no, usted no. Es Dios, de la obra que ha hecho Dios, de lo increíble que hace Dios de coger a alguien que está bien perdido, bien llevado y hacer una transformación del tipo que Él manda. Ahora, piense algo, entre más lejos esté la oveja, entre más duro sea lo que tiene, pues más costosa es su recuperación, más fuerte, más tremenda, y por lo tanto el gozo del Señor es impresionante al ver cómo no hay ninguna circunstancia que sea ajena al Señor para tratar. Por eso dice que en el cielo Él se alegra más que por las 99 que dejó atrás, porque las 99 están con Él, están tranquilas con Él, pero la otra no estaba y ahora sí está. Y eso es el punto. Por eso el Señor dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Increíble. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Ojo, sin importar qué clase de oveja sea. Ese es el punto. Ahora usted dice, bueno, eso aplica para la salvación de los que no creen en el Señor. Voy y los busco. ¿Y qué pasa con los creyentes que se descarrían? Con el creyente que también se va, la ovejita que va y se echa sus... Me dije, me voy para Buenaventura, ya vengo. Y allá lleva un resto y nada que la vemos volver. ¿Qué hacemos con ellos? Lo mismo. Toca buscarla. Es más, hay ministerios que se llaman dizque la oveja 100. Así se llama la oveja, el ministerio, la oveja 100. Y es
un ministerio que se encarga específicamente de buscar a las personas que estaban y se fueron, que están en el mundo, y es ir a golpearles. Así le digan que no quiero nada con ustedes, con la edad, listo, pero van y le golpean, ¿qué necesitas? Venga, es orar por esas personas, así funciona, y básicamente es cumplir lo que está aquí. Por eso, si el pastor celestial está dispuesto a buscar hasta encontrar a la oveja que se extravía y le produce gran gozo, es básicamente la enseñanza del Señor, es que nosotros hagamos lo mismo y nos alegremos al igual que el Señor, cuando las almas de las personas finalmente encuentran su camino con el Señor. Ahora, eso no disculpa el pecado de la oveja. Eso no quita el pecado, sea para salvación, era un pecador, ahora llega a los caminos de Dios, o sea un creyente que está afuera. Eso no disculpa el pecado, pero sí muestra la actitud que hay que tener con el pecador cuando está en estas cosas. Y yo me pregunto si usted en su mente y en su corazón, mientras hablamos, no le han pasado nombres de personas que conocemos o que hemos conocido, que están pero ya no están, que estuvieron cerca de nosotros. ¿Y qué nos llama a ser el Señor entonces? Porque es que nosotros somos la sal de la tierra. Y la sal tiene que influir en todas las esferas, con los perdidos. ¿Y qué tal de influir en los perdidos que conocemos o que conocimos? Pues es aún más razón para hacerlo. Y por eso esta semana la idea vamos a estar orando por esos perdidos. Porque sabe que para Dios fue tan importante el asunto que la siguiente parábola es la parábola de la moneda perdida. Y la siguiente es la del hijo perdido. ¿Cómo será el asunto importante de eso de los perdidos para Dios? Que las siguientes enseñanzas siguen la misma línea del perdido. La misma. Porque Dios dice, realmente eso para mí es absolutamente valioso. Por lo tanto, hermanos, la tarea de nosotros es dos cosas. Uno, somos la sal. Hay que salar el mundo. Es súper claro. Dos, hay que buscar, como parte de que podemos de cumplir con ese mandato, ir a buscar a los que se han perdido. Así que les pido que oremos, que estemos pensando en aquellos que un día conocimos y no están, y que empecemos a golpear después de orar. Porque de eso nos manda el Señor. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces. Te agradecemos, Señor, porque solo tú y nadie más que tú puede hacerlo. Agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón. Que nos ayudes, Señor, como lo vimos hoy, a salar este mundo, en el buen sentido de la palabra. A entender que poseemos unos atributos o unas cosas que pueden hacer a este mundo distinto y diferente. Empezando por ser distintos nosotros mismos. Por eso hoy colocamos delante tuyo lo que hemos hablado, pedimos que tú nos ayudes, Dios, a poder glorificarte y exaltarte a través de cumplir con esto que tú nos dices, de ir a todos los lugares y a todas las circunstancias donde nos mandes y salar este mundo que no te conoce, Señor. También, Padre, nos recuerdas que una de las formas de hacerlo es la búsqueda de los perdidos, de aquellos que por una u otra razón se han alejado de ti. Ayúdanos, Señor, a que ellos vuelvan a tu rebaño, a que ellos puedan volver, Señor, a estar nuevamente en la comunión contigo. Te damos gracias, Señor, porque un día fuimos esas ovejas perdidas, pero hoy en día somos tus hijos. Estamos en tu redil y oímos y escuchamos tu voz, Dios. Por eso te damos muchas gracias. Ayúdanos a que nuestro corazón no sea insensible ante tanta gente que está allá afuera, a no menospreciar a nadie, Señor, sino a entender que tu deseo es salvar. A eso viniste, Señor, a todo el que se ha perdido. Por eso dejamos en tus manos lo que hemos escuchado y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén.